lo viviste? ¿De qué vivió el presidente López Obrador todos estos años? Una parte importante vivió de aportaciones que él pedía a legisladores. Andrés ganaba 50,000 pesos como presidente legítimo. Ya. Él se escribió un sueldo de 50,000 más gastos. Más de algún empresario sabe que dio dinero. ¿Se olía la participación del crimen? Era muy por regiones. ¿Cuántos años acompañaste tú al presidente López Obrador? Con intensidad, algunos 12. 12 años. Conoces muy bien a Carlos Navarrete. Fueron correligionarios. Es un gran amigo mío. Bueno, y seguramente viste una entrevista que dio en diciembre a un reportero de su estado, ¿no? Sí, que se hizo viral hace unos días. Que se hizo viral hace unos días. Justamente dentro de este contexto de esto que se ha venido publicando, insisto, sin ninguna evidencia documental ni mucho menos, de que pudiera haber nexos del grupo cercano al presidente con el crimen organizado. Y él hablaba, y se hizo, porque hablaba en algún momento de cómo se les entregaban sobres, y luego dijo, no eran sobres, eran maletas. ¿Qué sabes tú de esto, Guadalupe? Bueno, ¿Cómo lo viviste? ¿De qué vivió el presidente López Obrador todos estos años? Una parte importante vivió de aportaciones que él pedía a legisladores 10% federales, ¿no? De su sueldo. Pedía una aportación del 10% de diputados federales, de senadores de la República. Ese es el caso que habla Carlos Navarrete. Perredistas en ese momento. De alcaldes, de gobernadores, Marcelo, Mancera, un tiempo. Contra la gente se le olvida que jugaban béisbol Mancera y Andrés. Y Andrés Manuel. Con una camisa que decía amigos. Era cuando le ayudaba. Y él tenía... O sea, les pasaban lana de nuestros impuestos. Pasaban la charola de los salarios que recibían. De los salarios. En el caso de Marcelo, cuando fue jefe de gobierno, en el caso de Mancera, cuando fue Yo viví muy de cerca el tema de la Cámara de Diputados y del Senado, de que eran aportaciones directas de los legisladores que daban. Algunos se negaron a hacerlo y lo pidieron públicamente y se salieron de la lista. Uno de ellos, suegro de Andrés, de Tabasco, que se negó a seguir aportando. David Sánchez Camacho lo ha dicho varias veces, él era diputado de la diversidad por el PRD y él exigió públicamente y lo ha declarado. Así que había una bolsa de aportaciones. Había otra cosa, esas son las que a mí me constan directamente, que llegaban con Andrés. Andrés ganaba 50,000 pesos como presidente legítimo. Ya. Él se escribió un sueldo de 50,000 más gastos, sus movimientos. Pero eso costaba muchísimo dinero. No, pero cada uno del gabinete legítimo cobraba 50,000 pesos. Encima. No nomás él. A todo el gabinete legítimo se le daban 50,000 pesos. Pero y el gabinete no hacía nada más que el plantón, no estar. Es que supuestamente iba a ser un gobierno sombra que nunca fue. Exacto. Que nunca desarrollaron una cosa que quedó en pañales respecto a lo que sucede en Inglaterra, en otros países del mundo donde hay gabinetes sombras. Pero ahí había eso. Pero había también, y eso era otra cosa, que no pasaba por los coordinadores parlamentarios, que era el ir a pedirle apoyo a empresarios. Esas cosas las hacía en aquel tiempo Julio Scherer, Alejandro Esquer, este periodista de SDP Noticias, Federico, ellos tenían otra red de recolección de dinero. En esas nosotros no teníamos más que conocimiento de que lo hacían, pero era un asunto directo, Andrés, con estos que hacían intermedios. Más de algún empresario sabe que dio dinero. Sabe que dio dinero y era la forma en que se tenía. ¿Se olía la participación del crimen? Era muy por regiones, porque había, como hay ahora un peligro muy duro en Guerrero o en Michoacán,
donde el narco presionaba a candidatos Sí. y o era plata o plomo. Y en verdad en algunos casos, a mí me dio mucha tristeza, compañeros que se negaron a tener esta relación fueron asesinados. Porque también estás hablando con gente desalmada. Yo de aquellos momentos, si algo sucedió fue en el círculo más íntimo de Andrés. Pero yo digo a Carmen... Adela, perdón. No te preocupes. Chingada, siempre les pasa lo mismo. No te preocupes. Yo digo, o es una o es la otra, entonces... Digo, Adela, que estas acusaciones que se dicen son juego de niños para lo que pasa hoy. Son juego de niños porque en aquel tiempo eran oposición y hoy son gobierno. Hoy son gobierno. Hoy las denuncias del dinero llegando a Tamaulipas, a Sinaloa, a Michoacán, a Guerrero, son abundantes. 2 millones de dólares. En aquellos tiempos, 24 millones de pesos. No te alcanzaba para El nada. juego de niños con lo que pasa ahorita, con las denuncias. Este asunto de Sergio Carmona, este huachicolero que fue asesinado en Nuevo León y cuyo hermano era el jefe de las aduanas de Tamaulipas. Tamaulipas, hay que recordar, tiene la mitad de todo el tráfico de las aduanas del país. Su hermano ahorita está como testigo protegido en Estados Unidos. Pero a él lo habían puesto, ¿quién? Ricardo Peralta. A ver, ahora hay muchos más elementos. Yo no sé qué andan haciendo el New York Times discutiendo de otras cosas. Está bien, son muy bonitos. Sí. Pero rásquenle tantito a lo que está pasando ahorita para ver cómo esa relación se ha incrementado. Porque a la delincuencia, claro que le interesa no tener una relación con un candidato opositor que probablemente gane, probablemente no. Sino le interesa mucho más tener una relación con quien hoy ejerce el poder público, con quien hoy tiene el mando sobre la Guardia Nacional, con quien hoy tiene el mando sobre el Ejército y la Marina, las aduanas, el huachicol, el dinero el teléfono celular, que ha sido ya producto de Sergio Carmona, pues tiene una serie de nombres, relaciones. Mario Delgado viajaba en el avión con Sergio Carmona. Están las bitácoras. Fueron a Sinaloa, fueron a Michoacán, desaparecieron 2 escoltas de nuestro amigo Félix Salgado Macedonio. O sea, hay tantos elementos hoy que yo digo, si allá hubo algo, es juego de niños. Con lo que está pasando ahora. Pasando hoy. Y esa es la parte más delicada de nuestra elección del 2024. A propósito de la elección del 2024, no cabe duda que el crimen organizado ya es actor político. ¿Ya? ¿No? Es actor político. ¿Cómo ves a las candidatas? Veía yo una encuesta del Economista. La de hoy, de Roy Campos. La de hoy, ¿la viste? 30 sí. puntos arriba, Claudia. Es donde estas cosas que algunos dicen, Massive Color nos pone a 8. Y otras nos ponen a 40. Es así como que, ¿cuánta gente trabaja aquí, Adela? Bueno, trabajan 8, no, trabajan 56. Sí. Como que hay un poco de imprecisión entre una encuesta y otra. Hay una constante. Esta, que es la que me llegó esta mañana, 30 puntos arriba. Y la del Financiero de antier, 16. Sí. Que no es cualquier encuestador. Roy es un encuestador reconocido. Es serio, muy pero serio. También el del Financiero es muy serio. Y fíjate cómo tienen el doble de diferencia. Algo está pasando. Con las encuestas. Con las encuestas. Es un fenómeno. Ahora, hay una constante. Ya lo vimos en el Estado de México. Claro, hay una constante. En todas está arriba, Claudia. Arriba. Digo, para tratar de guardar la mayor objetividad. Sí. Pero ¿de qué tamaño es la distancia? Pues por lo visto en las calles no es tan grande. Por lo visto en la movilización ciudadana no es tan grande. Porque nosotros estamos haciendo movilizaciones en 120 ciudades del país, defendiendo nuestra democracia, mucha gente que comparte este ideal.
¿Y eso no refleja un desánimo ciudadano? Yo creo que corrígeme, pero yo creo que la concentración del Zócalo le dio aire y le dio ánimo a la oposición, ¿no? Y yo creo Porque que... parecía que ya estaba cantadísimo y que ya no había nada que hacer y ahora pues se sienten con ánimos renovados de dar la batalla. Vamos a dar la batalla. Y yo creo que, mira, una de mis conjeturas sobre las encuestas es que hay mucho voto oculto. Primero, que es difícil tener una encuesta cuando la campaña no ha iniciado. La campaña inicia y ya todo el mundo antes de iniciar campaña quieren dar por terminada la elección. Cuando apenas vamos a arrancar campaña, pues recordemos Andrés 2006. Sí. 16 puntos arriba y perdió con medio punto. No hubo fraude en 2016. Pues nadie lo apoyó. Yo sostengo que hubo una elección inequitativa, que no fue equitativa porque en aquel tiempo los empresarios contrataron spot de aquel peligro para México, porque el presidente se metía. Pero las condiciones de entonces ahora son más inequitativas con el personaje en el poder. Sí, bueno. Pero a mí me consta que las encuestas de salida de 2006, las nuestras, tuvimos 2 encuestas, Covarrubias e IMO. A mí Andrés me dijo, solamente tú vas a tener la información de IMO. Nadie más sabía del cuarto de guerra más que él y yo. Ok. IMO me dejó medio punto abajo en la elección y eso fue el dato que yo le entregué. Y él lo sabe y ahí está, y vive el director de IMO. Medio punto abajo, eso fue lo que nos dio la encuesta de salida. Pudo haber elección inequitativa, pero la gente cuando cuenta los votos no los alteró. Abrimos 13,000 casillas, no cambió el resultado. Y abrimos las que nosotros quisimos, no las que quisieron ellos. El resultado fue medio punto abajo de nuestra encuesta de salida, que yo tuve en mi mano, que se la di a Andrés. ¿Cómo reaccionó? Salió a decir que había ganado. Pero en privado contigo, ¿cómo Se sorprendió. Pero era una elección cerradísima, como lo fue un empate técnico. Sí, fue un empate técnico. Un empate técnico la elección. Producto de eso, nosotros hicimos que el presidente ya no interviniera, que ya los empresarios no puedan contratar. Todas esas reformas. Es la reforma electoral de lo que nosotros dijimos, tiene. esto fue que ya hay voto por voto en la ley. Yo, nomás porque no quiero dejarlo del narco sin concluir, ese es un gran peligro que estamos teniendo. Y muchas personas en el país de Morena se han estado involucrando con la delincuencia organizada. Esa es una aseveración que yo sostengo, que podemos discutir. ¿En base a qué? En base a que hay investigaciones sobre Carmona que están en curso en Estados Unidos y periodísticas aquí con datos concretos de que están recibiendo financiamiento de la delincuencia.